Ok, bueno, buenas noches a todos. Un saludo especial para don Rommel, para su hija y para su esposa, para doña Sandra, para Mariela y bueno, para todos los que nos están viendo en este momento por Facebook. Y bueno, un saludo también especial para Diana, que siempre se conecta con nosotros, pero bueno, hoy nos está acompañando desde allá. Bueno, antes de empezar y de ver la segunda parte de lo que es la imagen de la bestia, quiero leer un versículo para ustedes que se encuentra en Gálatas 1, versículos 3 al 5. Dice así: gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente mundo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro, al cual sea gloria por siempre y para siempre. Amén. Así que bueno, de verdad que Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros, y el hecho de estar aquí conectados en esta noche y de venir estudiando la palabra de Dios, realmente a don Jorge y a mí que estamos en esto, ¿verdad? Nos alegra muchísimo el corazón, y sé que en el cielo también hay una fiesta por eso. Y bueno, en este momento pues ya le doy la palabra a don Jorge para que inicie el tema. Muy buenas noches a todos. Un abrazo, un saludo para Rommel, mi lady, su esposa, Bárbara, su hija. Un abrazo para Sandra. Un gusto tenerla en este estudio. Para Mariela, que anda muy guapa hoy, ¿verdad? Muy linda, Sí. ¿verdad? Un gusto, un abrazo para todos. Y no hay nada que me guste más que podamos estudiar juntos la palabra de Dios. Para iniciar nuestro estudio en esta noche, vamos a pedir la dirección del autor de este libro. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo de Dios y que nos pueda Él guiar a toda verdad en esta ocasión. Así que les invito humildemente a inclinar su rostro, a sus rostros y cerrar los ojos para tener esta pequeña oración. Amante Padre, que estás en el cielo, en esta noche, Señor, nos sentimos muy felices de poder abrir su santa palabra y estudiarla otra vez. Queremos invitarlo, darle derecho legal a usted para que nos acompañe en este estudio, para que podamos disfrutar de su presencia y de su compañía. También, Señor, le queremos dar derecho legal a sus santos ángeles para que ellos hagan un vallado de protección sobre cada uno de nosotros. Y también, Señor, le damos derecho legal a su Santo Espíritu para que sea su Espíritu que nos dirija siempre a toda verdad. Gracias desde ya, Señor, por este momento que vamos a compartir con usted a través del estudio de su palabra. Lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hoy vamos a estudiar la segunda parte de el estudio sobre la imagen de la bestia. Para entrar en calor, quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 15. Vamos a entrar en calor con esto, Apocalipsis 15, y le voy a pedir a Mariela que nos lea el versículo 1 y 2. Apocalipsis capítulo 15 y los versos 1 y 2. Adelante, Mariela. Sí, leo para ustedes. Dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. El 2 dice: también vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, sobre su marca y el número de su nombre, de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Hay un grupo de personas en el tiempo del fin que van a alcanzar victoria sobre 4 elementos que este seminario nos ha ido dando. Hay que alcanzar victoria sobre la bestia, hay que alcanzar victoria sobre la imagen de la bestia, hay que alcanzar victoria sobre la marca de autoridad de la bestia y hay que alcanzar victoria sobre el número de su nombre, el número de la bestia. La bestia tiene un nombre y su nombre tiene un número y su número es 66. Este grupo que va a alcanzar victoria tiene que tener la certeza absoluta de lo que significa cada uno de estos 4 elementos que se mencionan acá en el libro de Apocalipsis. En el estudio anterior empezamos
a ver lo que significa la imagen de la bestia. Y vimos que hay dos partes en la Biblia, hay dos pasajes en la Biblia que nos habla acerca de esto. Para esto vamos a volver a un versículo interesante que leímos la semana anterior y lo vamos a volver a leer hoy. Se encuentra en el libro de Eclesiastés, el capítulo 1 y el versículo número 9. Para este versículo de Eclesiastés 1:9 le voy a pedir a doña Milady que nos lo lea. Doña Milady está detrás de pantallas, no la podemos ver, pero si ella se acercara un poquito y se acercara a su esposo un poquito, la podríamos conocer todos para que la conozcan a doña Milady. ¿Cómo está? Bien, buenas noches. Buenas noches. ¿Sería tan gentil de leernos Eclesiastés capítulo 1 y el versículo 9? Pero nada más Sí. le voy a pedir un favor, que se coloque en el centro porque ahí lo que sale es un logo promocional de una empresa muy prestigiosa que se llama Seven, ¿verdad? Pero no queremos promocionar esa empresa. Ahorita nos vamos a acomodar, ya va. Ok. ¿Qué dice Eclesiastés 1:9? Voy. No importa. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo que mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Vean qué interesante. Aquí el predicador, este libro fue escrito por el hombre más sabio que existió sobre la faz de la tierra, que fue Salomón. Y Salomón dice aquí, ¿qué es lo que fue? ¿Qué fue lo que sucedió? Y contesta, lo mismo que será. O sea, lo que sucedió se volverá a repetir. ¿Qué es lo que ha sido hecho? ¿Qué es lo que sucedió en el pasado? Lo mismo que se hará. Lo que sucedió en el pasado se volverá volverá a suceder, ¿verdad? La historia se va a repetir. Dice, y nada hay nuevo debajo del sol. Este versículo es muy significativo porque la historia tiende a ser cíclica. En este momento, la imagen de la bestia que se presenta en Apocalipsis es un concepto que ya sucedió. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Pero para poder entender lo que va a suceder o lo que va a hacer, tenemos que entender primero qué fue lo que sucedió. Y como a nivel de repaso, estudiamos en nuestro estudio la parte número 1 de la imagen de la bestia, que la primera declaración, el primer relato bíblico que nos habla sobre esto está en Daniel 3. Ya lo estudiamos, voy a hacer un repaso. En Daniel 3, el rey Nabucodonosor convoca al poder político, al poder religioso y a los pueblos, naciones y lenguas para que adoren una imagen de oro de 30 metros de altura de oro puro, y que el que no adoraba la imagen simplemente era la muerte. Todos estaban de pie delante de la imagen. Y cuando empezaba a sonar la música, la orden, la ley que el rey dio es: pónganse de rodillas y adoren la imagen. Vimos que adorar la imagen significaba quebrantar el primero y segundo mandamiento de la eterna ley de Dios. Y hubo de esa muchedumbre de personas, hubo 3 judíos, 3 hebreos que se atrevieron a mantenerse en pie cuando todos los demás cayeron de rodillas. No les importó, querían desobedecer, no querían quedar mal con Dios y no querían desobedecer su ley. Entonces aquí los conceptos son poder político, poder religioso, una ley de parte del poder político para adorar una imagen, o sea, una ley que manda a desobedecer los mandamientos de Dios, y la sanción por no obedecer esta ley humana es la muerte. Bien, eso fue lo que aprendimos en nuestro estudio anterior. Hoy vamos a tener un estudio donde vamos a ver
este mismo concepto que vamos a entender en el tercer estudio, lo que es la imagen de la bestia, porque lamentablemente tiene 3 partes. Y les voy a explicar por qué tiene 3 partes. Siempre lo he querido dar y siempre lo doy todo en la segunda parte, pero se me acaba el tiempo, me siento y me frustro porque no puedo avanzar todo lo que quisiera enseñar. Entonces lo voy a dividir en 3 para que nos quede bien claro, y vamos ahora a ver la segunda parte de la imagen de la bestia. Para poder entender la segunda parte, yo tengo que hacer una pequeña explicación histórica de lo que estaba sucediendo con el judaísmo en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, el judaísmo, recuérdense que cuando Dios llama a Abraham y dice que de él va a sacar una simiente, de ahí viene su hijo Isaac. Isaac tiene 2 hijos, Jacob y Esaú, y Jacob, que significaba suplantador, se convierte en Israel, y de ahí él tiene 12 hijos, y ahí vienen las 12 tribus de Israel. Estas 12 tribus tienen un primer rey, que es el rey Saúl, después viene el rey David, después viene el rey Salomón, después del se llama Roboam, comete algunos errores políticos, y el pueblo Israel como nación se divide en 2. Hay 10 tribus que se van para Samaria, 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, se quedan en Jerusalén. Las 10 tribus de Samaria son absorbidas por los asirios y son las 10 tribus perdidas hasta el día de hoy. Y prácticamente lo que queda es la tribu de Judá con un poquito de Benjamín. Pero la tribu dominante fue la tribu de Judá. Bien, esta tribu de Judá, la que conocemos hasta el día de hoy como los judíos, porque vienen de la tribu de Judá. Hoy en día no podemos hablar de los descendientes de Simeón, ni de Leví, ni de Isaacar, ni de Zabulón, ¿verdad? Sino solamente de los judíos, porque son de la tribu de Judá. Los judíos se dividen en 5 grandes grupos. Vean qué interesante. Esto es relevante para nuestro estudio, y voy a ir bien despacio para que podamos entender lo que sucede con la tribu de Judá. La tribu de Judá se divide en 5 grupos. Se divide en 5 grandes grupos. El primer grupo se llamaban los fariseos. Los fariseos. El segundo grupo se llamaban los saduceos, ¿verdad? Los saduceos. El tercer grupo se llamaban los herodianos. Los herodianos. El cuarto grupo, iniciando con la letra Z, los celotes, con L, celotes. Los celotes. Y el último grupo, del cual no se menciona en la palabra de Dios, se llaman los esenios. Muy bien, los esenios. Ahora, algo importante aquí. Cada uno de estos grupos tenía ciertas particularidades muy interesantes. La primera particularidad que tenían era que primero que estaban completamente divididos entre sí. Este grupo de judíos eran completamente contradictorios entre sí. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Primero, pertenecían a diferentes clases sociales, tenían diferentes postulados políticos. Tercero, tenían diferentes posiciones teológicas. Vean qué interesante. De eso, por eso es que estaban divididos. Por ejemplo, los fariseos como tal, los fariseos, podemos decir de ellos que los fariseos pertenecían a una clase social de clase media a nivel económico. Eran como decir clase media, mientras que los saduceos provenían de la aristocracia judía.
¿verdad? Los fariseos eran de clase media, los fariseos eran de clase media, los saduceos eran de clase alta. Ya aquí tenemos una división social. Los herodianos eran de clase baja. Perdón, los celotes eran de clase baja. Los herodianos eran como de clase media, solo que los herodianos y los celotes eran contradictorios también, porque así como los fariseos tenían una posición de clase media a nivel socioeconómico y los saduceos eran aristócratas a nivel socioeconómico, los herodianos eran clase media y los celotes eran clase baja. Los celotes eran clase baja. Los eran clase pobre. Los esenios eran pobres, inclusive ellos decidieron llevar una vida monástica. Ellos se apartaron de las ciudades y se incrustaron en monasterios y llevaban una vida completamente pacífica y monástica, donde no les preocupaba la parte económica, vivían en pobreza extrema y eran felices. Entonces, a nivel socioeconómico, las 5 divisiones del judaísmo eran completamente diferentes. Eran completamente diferentes. Ahora vamos a las posiciones políticas. Esto es muy interesante. Presten atención. Los fariseos, políticamente hablando, los fariseos no estaban contentos en Roma. Ellos no querían ser esclavos en Roma, eso les molestaba, pero eran respetuosos de la autoridad romana. Los saduceos tampoco estaban contentos con la parte de ser esclavos en Roma y también eran respetuosos de la autoridad romana. Pero resulta que los herodianos eran felices. Ellos eran pro Roma. De ahí viene su nombre, herodianos. Ellos eran seguidores y admiradores de Herodes. Y lo que Herodes decía para ellos era santa palabra. Los herodianos estaban contentos de que Herodes los dirigiera, de que Roma fuera el imperio y que ellos pertenecían al imperio. Los herodianos eran felices siendo subyugados por Roma. Pero resulta que los celotes, voy a compartir aquí un poquito mi pantalla para que podamos verlo aquí. Los celotes, permítanme un segundito. Ok, listo. ¿Lo ven aquí? ¿Sí? Los celotes eran completamente insubordinados, eran patriotas extremos y los celotes no querían la intromisión de Roma. Ellos querían la libertad de Roma a como diera lugar. Los celotes querían la libertad de Roma a como diera lugar. Y eran tan extremos en su patriotismo que ellos andaban con unos cuchillos semicurvos que se llamaban sicas. Y los celotes provocaban revueltas porque cuando había aglomeración de personas, los celotes venían por detrás con sus cuchillos, con sus sicas, y se las incrustaban a las personas por detrás para herirlos de muerte. Y de ahí viene la palabra sicarios. O sea, un sicario, ¿verdad? Bueno, los celotes eran sicarios y la expresión sicario es porque ellos utilizaban para matar, para herir, un cuchillo semicurvo como media luna que se llamaba sica. Los celotes querían la independencia a como diera lugar del imperio romano. Detestaban estar subordinados a Roma, detestaban pagar impuestos. Los celotes eran patriotas en la más amplia expresión de la palabra y hacían lo que fuera posible para lograr la independencia de Roma. A nivel político, como los esenios no se mencionan en la Biblia, pero sí fue una división del judaísmo, los esenios les daba lo que fuera porque ellos decidieron apartarse de la sociedad y vivir en comunidades monásticas. Entonces, para los esenios, ni fu ni fa. Muy bien, ya vimos que hay diferencias a nivel socioeconómico, hay diferencias a nivel político, pero ahora también estos grupos tienen diferencias
teológicas. Pues por eso estaban separados. Por eso se había dividido el judaísmo. ¿Qué creían los fariseos? ¿Qué creían los fariseos? Bueno, esto es muy interesante, porque lo que los fariseos, primero que los fariseos, la palabra fariseo significa celoso de la ley. Los fariseos eran sumamente celosos de guardar las leyes y todo lo que tenía que ver con la Torá. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos creían en los ángeles. Los fariseos creían en los espíritus. ¿Ok? Pero resulta, y vean qué interesante, que los saduceos no creían ni en la resurrección, ni creían en los ángeles, ni creían en los espíritus. Entonces, imagínense ustedes sentar en una discusión teológica a un fariseo con un saduceo y ponerlos a hablar de la resurrección de los muertos. Terminan agarrados de los moños. Eso es como poner a un testigo de Jehová y a un cristiano evangélico a hablar sobre la transfusión de sangre, ¿verdad? Dicho sea de paso, el día que ustedes quieran que estudiemos sobre esto, también lo podemos hacer. Los testigos de Jehová no creen en la transfusión de sangre, ¿verdad? Y tienen ahí algunos textos, con todo el respeto de los amigos testigos, que son muy mal aplicados, porque aceptar esos textos es aceptar que había canibalismo en la iglesia primitiva y que existía el canibalismo en la iglesia del Antiguo Testamento, y esto no es así. Ellos aplican textos que tienen que ver con la ley ceremonial a la vida cotidiana. Cuando el Señor Jesús dice que dio su vida, que la sangre está en la vida, y Él dio su sangre, dio su vida por nosotros. Entonces en la Biblia no hay ningún problema de dar nuestra vida, nuestra sangre para salvar al prójimo. Bueno, pero igual un testigo de Jehová no acepta eso. Y si usted se pone a hablar con un testigo, se termina en una discusión, ¿verdad? Es como sentar a hablar de teología a un fariseo y a un saduceo, ¿ok? Ahora, los herodianos eran irreligiosos. A ellos no les importaba nada más que servir a Herodes, que servir a Roma, que se cumplieran las leyes romanas y había que obedecerlas a como diera lugar. Y los celotes tampoco tenían una posición religiosa devota, no eran devotos religiosos, porque ellos eran sicarios, eran asesinos, ¿verdad? Ellos querían la independencia y por lo tanto no eran practicantes de la Torá ni de las enseñanzas de la Tanakh, del Antiguo Testamento. Los esenios existieron, saquémoslos de la película. Tengo que mencionarlos porque sí existieron, pero no aparecen en la Biblia. Y la posición teológica de los esenios, ellos creían en la pobreza, en el no al sacrificio de los animales. O sea, tenían toda una posición teológica diferente a los fariseos, diferente a los saduceos, a pesar de que los esenios eran tan celosos de las tradiciones que ellos se separaron del fariseísmo. Los esenios fueron la rama radical de los fariseos, súper radicales. Muy bien, como pueden ver, el judaísmo en el tiempo de Jesús estaba completamente dividido. Bien, tengo que hacer un comercial aquí. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que estamos estudiando? ¿Todo está claro? Rommel, ¿cuáles son las 5 divisiones del judaísmo? Fariseos, seduceos, herodianos, celotes y esenios. Muy bien, Rommel. Acaba de ganarse un 10. Tengo mis asistentes que anotan mejor. Ay, qué bandidas, ¿verdad? No son seduceos, son saduceos con A. Saduceos. Muy bien. Y como podemos ver, esta división en el tiempo de Jesús estaba completamente separada a nivel socioeconómico, a nivel político y a nivel teológico. Era imposible. Imagínense lo que era sentar a un herodiano que estaban felices de servir a Roma con un sicario celote. Oiga, se mataban porque los herodianos querían obedecer
todo lo que Roma mandaba. Y los celotes querían la independencia a como diera lugar de Roma, tanto que mataban. Entonces imagínense lo que es un herodiano y un celote juntos, o un saduceo y un fariseo hablando de teología. Imposible. ¿Ok? Bien, en este entorno vino nuestro amado Señor Jesús. Y ahora vamos a ver lo que Satanás va a hacer. Tenemos que tener cuidado porque a veces queremos como que nos diga, esta la imagen de la bestia. No, tenemos que irlo viendo cómo Satanás construye la imagen de la bestia que ya la dio en el libro de Daniel capítulo 3. O sea, 600 años antes de que Satanás había hecho que el poder político y el poder religioso se unieran para adorar una imagen a través de una ley del poder político, y que hubo 3 que se mantuvieron firmes y que los mandaron a la muerte, pero que Dios se manifestó en medio de la crisis. Ahora vamos a ver que aquí el poder religioso está completamente desunido por situaciones económicas, políticas y religiosas. ¿Estamos claros en esto? Y les voy a dar un tip, no me crean nada de lo que acaba de decir, vayan y lo investigan y lo descubren por ustedes mismos. Nunca me crean nada. Ustedes tienen que ir a ser como los bereanos. En una ocasión llegó el apóstol San Pablo a predicar a un lugar que se llamaba Berea, y los bereanos todo lo notaban, y a Pablo le llamó la atención eso, y entonces se dio cuenta que ellos anotaban todo para ir a investigar después, para ver si lo que Pablo estaba diciendo era verdad o no. Y Pablo le alegró mucho esa actitud y les dijo, ustedes son más solícitos que los de otro lugar que prediqué, porque aceptan con toda prontitud la palabra, pero se van a investigar a ver si es cierto. O sea, que no le metan gato por liebre. Entonces, primera cuestión, no me crean nada, pero apunten e investiguen. ¿Estamos? Bien, bien, listo. Vemos que el entorno religioso, el judaísmo, estaba dividido en el tiempo en el cual el Señor Jesús aparece en la palestra. Y ahora vean a Satanás actuando. Vayan conmigo al libro de San Mateo. ¿Por qué hice esta explicación del judaísmo? Para que podamos entender ahora lo que viene en San Mateo, el capítulo 16. Y van a empezar a ver un común denominador aquí muy interesante. San Mateo, capítulo 16. Versículo 1. Voy a pedirle a Sandra. Sandra, buenas noches. ¿Nos puede leer el versículo 1? Sí, señor, Mateo, con mucho gusto. San Con Mateo, mucho gusto. el capítulo 16. Ok, San Mateo 16, 1. Por favor. ¿Del 1 cuál? ¿Del 1 qué? El 1, nada más. Ok. Los fariseos y los saduceos fueron a ver a Jesús y para tenderle una trampa le pidieron que... Paremos aquí. ¿Quiénes fueron juntos? Los fariseos y los saduceos, los Voy que a hacer son... un resumen. Fariseos, clase media, aristocráticos y ricos. Fariseos creen en la resurrección, en los ángeles y en los espíritus. Los fariseos no creen en la resurrección, en los ángeles y en los espíritus. Pero aquí se ponen de acuerdo y se unen para ir a tentar a Jesús, porque ya habían de matar. Vea qué interesante. Bueno, ahora sí, perdón, es que la interrumpí. Léalo completo el versículo 1. Perdón, Sandra. De acuerdo, está bien. Los fariseos y los saduceos fueron a ver a Jesús y para tenderle una trampa le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa que probara que él venía de parte de Dios. Para poder llegar a ese, perdón, es el versículo 1 nada más. Ok, hasta ahí. Para poder ponerse de acuerdo para tenderle una trampa, significa que estos dos grupos, tanto los fariseos como los saduceos, tuvieron que haber reuniones entre ellos para ponerse de acuerdo y coordinar esta trampa que le querían poner a Jesús, ¿cierto? Cierto. Muy bien. Entonces aquí vemos que el judaísmo, que estaba completamente dividido en el tiempo de Jesús, empieza a unirse contra Cristo.
porque la principal característica en la cual todos estaban de acuerdo es que ninguno de estos 5 grupos creía en Cristo Jesús. ¿Okay? Ellos no creían en Cristo. Dicho sea de paso, los fariseos los echaron de las sinagogas, los saduceos querían. ¿Por qué? Porque Cristo les llegó a mover el piso y les socavaba la autoridad que ellos tenían como líderes de la nación, porque tanto los fariseos como los saduceos pertenecían al Sanedrín. Entonces, esto les molestaba. Y aquí se empezaron a unir contra Cristo. Vamos ahora a Marcos capítulo 3 y le voy a pedir a Bárbara Fermín, que nos lea Marcos, que es el siguiente libro que sigue después de Mateo, el capítulo 3. ¿Lo tienes, Bárbara? Y vamos a leer, Bárbara, los versículos del 1 a... Bárbara, que nos lea Mateo, capítulo 3, perdón, Marcos, capítulo 3, los versículos del 1 al 6. Ok. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si el día sábado le sanaría a fin de poder causarle. Entonces dijo el hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: es lícito en los días sábados hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla. Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo el hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Oh, vea qué interesante. Ahora aquí no son los fariseos con los saduceos como en el versículo anterior. Aquí ellos estaban tratando de ver cómo hacían caer a Jesús. Y aquí Jesús, en el día de sábado, que hemos hablado ya mucho del sábado, hace un milagro extraordinario. Para los judíos, quebrantaba su libro que se llamaba el Talmud, que era un libro hecho por ellos lleno de restricciones humanas con respecto a cómo se debía guardar el sábado. Y para los judíos, de acuerdo al Talmud, eso era ilícito. Pero Cristo, que es el Señor del sábado, vino a demostrar que en el sábado se puede hacer el bien, que el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Y se mandó con los mejores milagros de su ministerio, los hizo en sábado. Bueno, eso es otro estudio. Entonces aquí, este grupo, cuando Cristo sanó la mano de un hombre que tenía la mano seca, dice el versículo 6, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él, o sea, contra Cristo, para destruirle. Aquí los fariseos, que son clase social media y que creen en los ángeles, en la resurrección y en los espíritus, pero que quieren la independencia de Roma, aunque respetan, pero ellos no están contentos con ser esclavos en Roma, se unen con un grupo irreligioso que no le interesa nada más que servir a Roma. Vean qué interesante, contradictorios, se unen con los herodianos para tratar de destruir a Cristo Jesús. Lo que no se podía unir empieza a unirse. El poder religioso empieza a tomar forma y se empieza a unir. Vamos a otro versículo de la Biblia. Gracias, Bárbara, por tu lectura. Vamos ahora al libro de San Marcos, aquí mismo donde estamos. Y este me gusta mucho, entonces lo voy a leer yo. San Marcos, capítulo, vamos a ver aquí qué se me hizo. Ay, déjenme ver, creo que, denme un segundito para ver. Se me perdió, pero ya lo voy a encontrar. Es que aquí está, perdón, San Marcos capítulo 12, perdón,
Les dije 13, pero realmente es San Marcos, el capítulo número 12. Yo quiero que ustedes presten atención porque hoy ustedes van a tener una perspectiva completamente diferente de este pasaje que vamos a leer con base en el contexto histórico de la división del judaísmo en el tiempo de Jesús. Vamos a San Marcos, capítulo 12 y el versículo 13. Dice así: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendieran en alguna palabra. Recuérdense que los herodianos eran pro Roma y los fariseos pro Judea. Ellos querían la independencia, los herodianos no. Y aquí se unen y ven lo que sucede. Versículo 14. Viniendo ellos, le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino. Qué hipócritas, por favor. Enseñas el camino de Dios. Maestro, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Óigame, y aunque ustedes no lo crean, esto puso a Jesús en una encrucijada terrible. Porque si Jesús dice, no vamos a dar al César los tributos, se le vienen los herodianos y le echan encima a los romanos. Tenemos uno que está levantando el pueblo a no dar el impuesto, a no tributar, hay que matarlo. Vea qué difícil. Pero si Jesús dice, sí, hay que dar tributos, los fariseos le echan el pueblo encima a Jesús. Mira, en vez de apoyar la independencia de Roma, está diciendo que tenemos que dar tributo a Roma. Matarlo. O sea, aquí estaba Jesús en una encrucijada tremenda. Dependiendo de la respuesta de Jesús, se echaba en contra a los herodianos y por lo tanto al imperio romano, o se echaba en contra a los fariseos y por lo tanto a la nación judía. Está complicado, ¿verdad, Rommel? Está complicado. Ahora mire lo que hace Jesús. Versículo 15. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: ok, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Óigame, esta respuesta lo hizo quedar bien con los dos grupos. Si la moneda tiene la cara de César, sí hay que pagar impuestos porque es de César, pero también hay que darle a Dios lo que le pertenece a Dios. Los herodianos se fueron contentos. No, hombres, Jesús está con el imperio. Digo que hay que darle a César lo que es de César. Y los fariseos, de hipócritas, no les quedó más que decir, sí, no la aplicó. La respuesta es maravillosa. Hay que darle a Dios lo que le corresponde darle a Dios. Pero lo que quiero resaltar es cómo los herodianos y los fariseos estaban en un contubernio, estaban completamente unidos para lograr matar a Jesús. Bien, ahora quiero mostrarles esta situación de las diferencias teológicas en un aspecto más crudo. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 23. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 23. ¿Ok? Aquí habían tomado preso al apóstol San Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 23. Habían tomado preso al apóstol San Pablo. Y Pablo viene y le toca hablar, defenderse delante del concilio. Él está preso por las autoridades romanas, pero hay un concilio donde sus detractores, que son los judíos, quieren condenarlo a muerte. Y Pablo, con todo el respeto, Pablo era un hombre sumamente inteligente y aparte de eso, dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y Pablo nota, cuando está dando su discurso, nota una pequeña situación que ya la vamos a ver. Vean lo que dice aquí
en el libro de Hechos, capítulo 23, y el versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y la otra de fariseos, Pablo era un bicho, era buenísimo, inteligentísimo, sabio. Y Pablo dio, mire, que hay saduceos y hay fariseos. Como Pablo conocía que estaban divididos, mire lo que Pablito hizo. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, lo cual era cierto. Yo soy fariseo, hijo de fariseo, y acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga, que son las creencias que tienen los fariseos. Cuando dijo esto, versículo 7, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. O sea, era lo que Pablo quería, divide y vencerás, porque lo querían matar. Dice, porque los saduceos, versículo 8, dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre. Claro, ya él dijo que era fariseo y está hablando de la doctrina de los fariseos. Tenían que apoyarlo. Dice, ningún mal hemos hallado en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Claro, los fariseos creían en los espíritus y creían en los ángeles. Y habiendo grande disensión, o sea, se armó la gorda ahí en el concilio, y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, imagínense la clase de pleito que se armó ahí en el concilio. O sea, fue tanto que el tribuno romano, temiendo por Pablo, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Muy bien. Vean lo terrible a nivel teológico, que era tocar lo sensible, que era tocar algunos aspectos teológicos. Aquí los saduceos y los fariseos se agarraron de las mechas, porque Pablo tocó puntos doctrinales que no eran aceptados por los saduceos, pero sí eran aceptados por los fariseos. Y esto produjo un pleito tan grande que la autoridad romana tuvo que intervenir, porque iban a despedazar a Pablito, para que vean el odio y la división que existía entre las diferentes divisiones del judaísmo. Bien, ahora el judaísmo, Satanás empieza a lograr que se una en contra de Cristo. Era lo único que tenían en común, no creían en Cristo. Y Satanás logró que los fariseos y los saduceos se unieran contra Cristo, que los fariseos y los herodianos se unieran contra Cristo. Pero ¿saben qué más logró Satanás? Vamos al libro de San Lucas, en el capítulo número 23. San Lucas, el capítulo número 23. Vamos a ver qué más logró el diablo. Está detrás de la imagen de la bestia, se llama el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Lucas capítulo 23, versículo número 6. Vamos a pedirle a Mónica. Lucas 23, del 6 al 10. Lucas capítulo 23, versículos del 6 al 10. Ok, leo para ustedes. Dice así: entonces Pilato, al oír de Galilea, preguntó si el hombre era Galileo, y luego que supo que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Y Herodes, viendo a Jesús, se gozó mucho, pues hacía mucho que deseaba verle, porque había oído de él muchas cosas, y tenía esperanza que le vería hacer algún milagro. Y le preguntaba con muchas palabras, mas él nada le respondió. Y estaban los príncipes de los sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Ok, como ellos no podían matar a Jesús, ya Jesús fue apresado, pero ellos no podían matar a Jesús. Para poder matar a Jesús tenía que salir la orden de parte de la autoridad romana.
Entonces ellos mandaron a Jesús con un montón de sacerdotes y príncipes sacerdotes del pueblo judío. Ahí habían fariseos, habían saduceos, acusando a Jesús, y se lo mandaron a Pilato. Pero Pilato, ya ustedes conocían que Pilato era de doble ánimo, y Pilato, sabiendo que Jesús era de Nazaret, se lo mandó a Herodes. Y Herodes, cuando le mandaron a Jesús para que Herodes decidiera la suerte de Jesús no le dijo absolutamente nada a Herodes. Y miren lo que dice el versículo 11. Abran sus orejas, abran sus ojos. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. O sea, Herodes dijo, no, esta bronca no me la como yo. Se lo mando a Pilato otra vez, que se ensucie las manos Pilato. Y miren el versículo 12. ¿Lo quiere leer, Sandra? El versículo 12. De San Lucas capítulo 23, versículo 12. Sí, aquel día se hicieron amigos Pilato y Herodes, que antes eran enemigos. Note, ese día, ¿cuál día? El día de la muerte de Cristo. La Biblia no nos dice por qué eran enemigos Pilato y Herodes, pero eran enemigos. Pero ese día, cuando se iba a condenar al Señor Jesús, ¿qué pasó con ellos? Se unieron, se hicieron amigos. Amigos. Y se une el poder religioso, se une el poder político. Ahora Pilato y Herodes, amigazos del alma, uña y mugre. Se hicieron amigos ese día, el día que había que matar a Jesús, se hicieron amigos, porque antes eran enemigos. ¿Están viendo cómo funciona esto? Lo que estaba desunido se une contra Cristo. Contra Cristo, para matar a Cristo. Se unió el poder religioso, se unió. El judaísmo, que estaba dividido, se unió, se confabuló, maquinó, ¿verdad? Contra Cristo. Y el poder político, que eran enemigos, se hicieron amigos. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 4. Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 4. Y vamos a leer el versículo 25 al 27. Hechos, capítulo 4, del 25 al 27. Dice así la palabra de Dios. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ahora vean el 26. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Se unieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Aquí dice en el versículo 27, verdaderamente se unieron. Esa palabra en griego es se oikumene. Se unieron, oikumene. Viene de esa palabra griega oikumene, se unieron. La imagen de la bestia es la de todas las religiones cristianas y del poder político mundial. La religión y la política se unen contra los que guardan los mandamientos de Dios. Jesús se unieron contra Cristo, y en el tiempo del fin vamos a ver
vamos a ver lo que significa la imagen de la bestia, lo que es el oikumene religioso, lo que se conoce hoy como el ecumenismo. Cómo, a pesar de que todas las religiones tienen desavenencias teológicas doctrinales, unos creen en que los muertos cuando se mueren se van para el cielo y otros que se van para el infierno. Otros creen que cuando los muertos mueren, ahí quedan en la tumba. Unos creen que el día del Señor es el domingo. Otros creen que el día del Señor es el sábado. Otros creen en diferentes doctrinas. Unos creen que se debe dar sangre, otros creen que no. Y ahí viene una mezcolanza. Unos creen en el don de lenguas, otros que no. Unos creen en un rapto, otros que no. El pueblo religioso hoy está desunido a nivel dogmático, a nivel doctrinal. Usan la misma palabra de Dios, pero todos tienen credo diferente. El mundo está desunido a nivel político, pero en el tiempo del fin, y les voy a decir algo, ustedes no pueden perderse el estudio de la próxima semana. Se pueden perder estos dos, pero el del próximo jueves no se lo pueden perder, porque vamos a ver cómo se va a dar un movimiento ecuménico que va a unir a todas las religiones cristianas con la Iglesia Católica, y que este movimiento va a presionar a los gobiernos para que dé una ley que se adore en un día falso de adoración. Ustedes no pueden perderse el estudio de nuestra próxima semana, el movimiento ecuménico en el tiempo del fin y la imagen de la bestia. Parece increíble, pero ¿qué es lo que fue? Lo mismo que se hará. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. Vamos a ver cuándo inicia el movimiento ecuménico. Vamos a ver un video de la celebración de los 100 años del ecumenismo en Escocia en el año 2010, y vamos a ver algunas de las axiomas de lo que el movimiento ecuménico está haciendo en el mundo. Vamos a ver algo interesantísimo. ¿Cuál es la posición del Papa en 1928, antes de que comenzara a sanar la herida? Y cómo se publica una encíclica que se llamó Mortalium Animos, que habla sobre el ecumenismo. Y vamos a ver la encíclica que lanza Juan Pablo II acerca del ecumenismo, cómo son completamente diferentes y cómo ahora se le llama a los protestantes hermanos separados, cuando antes eran herejes. Todo esto tiene una implicación en el ajedrez profético y con todos nosotros en el tiempo del fin. Muy bien, voy a abrir nuestro salón para preguntas, y si las puedo contestar, pues gloria a Dios, y si no, pues me preparo y las contesto el próximo estudio. ¿Tiene alguien alguna pregunta sobre la segunda parte de la imagen de la bestia hoy? ¿Tiene alguien alguna pregunta? Adelante. Sí. No sé si es para que me reafirme, a ver si logré entender bien. Entonces, la imagen de la bestia es la unión de todas las religiones cristianas con la católica. Es la unión de todas las religiones cristianas con su mamá, con la Iglesia Católica, ¿ok? Okay. Esa es la imagen de la bestia. Y la unión de todas las naciones del mundo bajo un estandarte político, con el fin de destruir y matar al pueblo remanente de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Exactamente, eso es la imagen de la bestia, la unidad de lo que no se puede unir. Por eso está dividido el cristianismo hoy, pero se va a unir bajo un movimiento ecuménico. Vamos a ver los avances del ecumenismo y vamos a ver algunos videos. Voy a ver un video, ¿verdad?, sobre esto que les va a llamar la pregunta. Sandra, ¿tienes alguna pregunta? Estás con mute, me parece. Sí. Tienes que habilitar el micrófono, Sandra. Muy bien. Ya. Ahora sí, ¿alguna?
No, es que me quedé pensando cuando leíste sí, creo que fuiste Oscar, el que leíste en Hechos 4, el 25. Sí. Aquí en mi Biblia, pues dice, dijiste por medio del Espíritu Santo. Y no creo que dijeras Espíritu Santo, no me pareció oírlo. Es que recuérdese que todas las versiones tienen a veces formas diferentes, ¿verdad? ¿Por qué dice el Espíritu Santo? Porque esta declaración ya la había dado David en uno de sus salmos. Vea, por ejemplo, vamos a ver si está aquí. Vamos al Salmo, capítulo 2. Salmos, capítulo 2, versículos 1 y 2. Vamos a Salmos, capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Quién lo quiere leer? Salmo. Lo estoy buscando. Okay. Salmos. ¿Quién lo tiene? Capítulo 2. Versículo 1 y 2. ¿Sí? ¿Qué dice? Dice, ¿por qué se alborotan los pueblos paganos? ¿Por qué se hacen planes sin sentido? Los reyes y los gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y su rey escogido. Okay. Ese rey escogido es Jesús, es el ungido de Jehová. Vea lo que dice la versión de Mariela. ¿Qué dice tu versión, Mariela? Versículos 1 y 2 de Salmos. Mariela, creo que estás con el micrófono apagado. Sí. Sí, Está perdón, apagado. sería Salmos 2, 1 y 2. 1 y 2, sí. Dice así, porque se amotinan Es una las pregunta, gentes. es una pregunta. ¿Por qué se amotinan? Es una pregunta. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Ok, pues aquí está profetizando David que iba a haber una conspiración donde se iban a levantar en una unidad contra el ungido de Jehová. Por eso es que aquí en Hechos capítulo 4 y el versículo 25 dice que por boca de David tu siervo dijiste, porque fue una declaración que hizo David en el Antiguo Testamento. Pero si dice que es el Espíritu Santo, yo lo acepto igual, porque David fue o escribió esto inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Gracias. Sí. Bien, ¿alguna otra Don pregunta? Jorge, Diana mandó por el chat del grupo, ella puso, la imagen de la bestia es una unión político-religiosa, que sí es así, que sí. Es correcto, ella Diana. tiene... Diana, lamentamos mucho tu ausencia en el estudio. Nos has hecho mucha falta, Diana, pero sí, la imagen de la bestia es la unión de todos los pueblos religiosos y de todo lo que es la parte política, unidos contra Cristo, contra los hijos verdaderos de Cristo, contra el remanente de la iglesia de Cristo. Para que entendamos esto, para tenerlo como nuestro último versículo en esta noche, quiero invitarlos a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, para que vean ustedes ahora, y ahora le vamos a entrar de lleno en nuestro próximo estudio a ver lo que representa y cómo surge el ecumenismo y qué es lo que ha pasado con el ecumenismo en los últimos 105 años. Dice Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón, o sea, el diablo, Satanás, se llenó de ira contra la mujer, o sea, contra la iglesia de Cristo, y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. Satanás se llena de ira contra la iglesia de Cristo, pero ahora se va a hacer guerra contra lo último que quedó de la iglesia de Cristo en la tierra, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La imagen de la bestia es el último contraataque de Satanás a través de la unión de todas las iglesias y del poder político para que sea el domingo un día obligatorio de descanso. Así, para hablárselo más claro, eso lo vamos a ver con lujo de detalles la próxima semana, pero es la unión de todas las religiones y del poder político mundial para imponer una ley obligatoria en la observancia dominical. Ya el Papa Benedicto XVI había dado una declaración, no sé si recuerdan, ¿verdad?
que habíamos visto en la declaración del Papa Benedicto. ¿Recuerdan? Si no, la buscamos un segundito y se las muestro. Pero ya Benedicto XVI había hecho una declaración que, dicho sea de paso, aquí ya la encontré y aquí lo voy a poner en grande. Esta declaración la hizo Benedicto XVI en el año 2008, específicamente el 18 de noviembre. La Unión Europea debe guardar el domingo, dice la Iglesia Católica. La Iglesia Católica quiere la observancia dominical enraizada en la legislación de la Unión Europea. El Parlamento Europeo se está debatiendo en cambios acerca de las directivas de tiempo laboral. El Vaticano quiere una cláusula en esta ley que pueda forzar a cada ciudadano en la Unión Europea a descansar el domingo. Lo más importante o lo más increíble de esto es que el que va a presionar a los gobiernos para que se guarde el domingo y que sean leyes opresivas contra los que no quieren guardarlo, van a ser la imagen de la bestia. La unión de las religiones protestantes son los que van a promover la observancia del día domingo. Muy bien. Esto lo vamos a dejar, ¿verdad? Para nuestro próximo estudio, ¿verdad? Por eso lo partí en 3, para que me dé tiempo de tocar todos los detalles del ecumenismo y cómo el ecumenismo ha avanzado en el mundo. Bien, gracias Diana por su amable sintonía. Usted tenía que estar aquí, pero bueno, no pudo. Pero no sé si ya le queda claro la imagen de la bestia. Correcto. Es la unión de todas las iglesias, la unión del poder político y cómo el movimiento de iglesias le pide al poder político una ley de observancia mundial con respecto a un falso día de reposo. Bien, ¿alguna pregunta? Sandra, ¿tienes alguna pregunta? Tiene apagado su micrófono. Si quiere lo encienden, ¿verdad? Ya para despedirnos. Sí, gracias. No, está bien, me aclaró lo que pregunté. Ok, tengo que preguntarle ahora a un individuo que está muy callado, que es de Venezuela. Rommel, es el momento de hacer preguntas. No, don Jorge, yo, o sea, no soy muy conocedor de la materia, ¿verdad? Pero yo no sé, pensando que, sabiendo que Dios sabe todo lo que va a pasar, de repente, yo aquí divagando, si él más bien quería la unión, porque Cristo entonces murió, logrando la unión de todas las religiones y las clases sociales, es lo que estoy entendiendo. Vamos a ver unos versículos interesantes de algunas declaraciones que el Señor Jesús hace. Por eso no puede, usted puede perder todo el seminario, pero el tema del próximo jueves no se lo puede perder. Vamos a ver cuál es la posición de Cristo, porque Cristo quiere que todos seamos uno, pero con Él, en obediencia a Él, en comunión con Él, pero Él no puede aceptar una unidad donde se está transgrediendo sus mandamientos, donde se está irrespetando su ley, donde se está faltando el respeto a su nombre. Esa no es la unidad que Cristo busca. Cristo quiere una unidad, pero en obediencia a sus mandamientos que son eternos. Pero eso no se lo puede perder el estudio. Ahí a la par está doña Mileivi. Doña Mileivi, ya que su esposo no hizo alguna pregunta, ¿usted tiene alguna pregunta? No, don Jorge, yo prefiero seguir instruyéndome. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, Mónica, ¿tienes alguna pregunta? No, Jorge, todo muy claro, Bueno, claro, gracias. muy bien. Entonces, ¿qué les parece si terminamos con una palabra de oración? Vamos a darle gracias a nuestro Dios en esta noche porque nuestro Dios al cual servimos es un Dios bueno. Su misericordia es para siempre. No puedo, se me viene a mi mente ahorita un versículo que quiero leerlo. Está en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3. Apocalipsis 1, del 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró
enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Cristo lo revela a su ángel para que su ángel vaya y se lo dé a Juan. Juan simplemente escucha del ángel lo que Jesús le reveló a su ángel. Y dice el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Hoy ustedes son bienaventurados de leer y oír, pero miren lo que sigue diciendo, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. No basta con oír, no basta con leer, hay que hacer, hay que guardar. Pero ya el guardar es una decisión de cada uno. Ahí yo no me meto. El que quiera guardar o no, ya es un problema de cada quien. Bien, vamos a terminar en esta noche con una oración, así que les invito, así como iniciamos, a inclinar sus rostros para orar. Vamos a orar en esta hora. Amante Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea su santo nombre hoy y por siempre, por los siglos de los siglos. Señor bendito, le agradecemos por su presencia, por su compañía en este estudio. Le agradecemos también por la presencia y la protección de sus santos ángeles y le agradecemos por la unción de su Espíritu Santo. Señor, sabemos que la historia se va a repetir, así como el enemigo hizo una confabulación y unió religión y política en el tiempo de Daniel y lo volvió a hacer en el tiempo de Cristo hace 2000 años para matar a Cristo. Sabemos que la historia se va a repetir, Señor, y queremos pedirle su dirección. Usted nos ha dicho en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Señor, y hacemos esa promesa nuestra. Sabemos que en medio de la crisis usted va a estar con nosotros. Y desde ya le damos gracias por su cuidado, por su protección. Gracias, Señor, en esta noche, que al despedirnos, que el ángel de Jehová, que acampa alrededor de los que le temen, nos guarde del mal y nos defienda. Alabado y glorificado su nombre hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que tengan una feliz noche. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora y por este mismo medio para continuar nuestro estudio de la palabra de Dios. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches y un abrazo para todos. Gracias. Chao. Bye, bye. Chao, buenas noches. Buenas noches. Chao.